Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos para platicar entre todos. En esta ocasión le vamos a entrar al debate que cada vez es más intenso sobre la creación del Instituto Nacional Electoral y la desaparición de los institutos locales. ¿Deben permanecer o no? La invitación para que se queden y entre todos hablemos del tema. Buenas noches. Darle la bienvenida a quienes hoy nos están acompañando y a quienes les agradezco mucho que hayan venido para participar en este espacio. A la maestra Diana Talavera Flores, ella es consejera presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Lupita? Muy buenas noches. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por estar aquí y también al maestro consejero presidente también del Instituto Electoral del Estado de México, a Jesús Castillo Sandoval. Muchas gracias una vez más por acompañarnos, maestro. Buenas noches, Lupita. Gracias a ti por invitarnos. Si les parece bien, antes de entrar en materia, vamos a ver lo que estuvimos platicando y comentando en nuestro programa anterior. En nuestro programa anterior, la maestra Luz María Gómez, profesora e investigadora de la UAM, nos acompañó para hacer un análisis sobre la participación de la mujer en los procesos electorales. Podemos empezar desde una perspectiva de género y decimos que de tradición, desde la antigüedad, se ha hablado de que la mujer ha estado supeditada, subordinada a una sociedad patriarcal. Se habla mucho de la cuestión de género y los estudiosos de género hablan de que a la mujer se le confina el espacio privado, tú eres de la casa, tú eres la que tienes que estar al frente de la familia y el hombre es de lo público, es de la calle y entonces su papel preponderante y así tradicional es la política. En estudios de género se habla de un techo de cristal en donde dicen, ¿sabes qué? La mujer puede estudiar, puede prepararse, puede trabajar, pero ella misma se limita, se pone como un techo encima, transparente, no lo ve ella, y entonces ella dice, no, es que yo podría aspirar a hacer lo que hace mi jefe, es más, yo hago lo que hace mi jefe, yo podría hacer más, pero soy mujer y aquí me quedo. Bueno, ¿y cuáles son las actividades que se han realizado en los últimos días en el Instituto Electoral del Estado de México? Les invito a ver este resumen. A nivel mundial hay una tendencia para abordar los temas del gobierno con una nueva denominación que no debe perderse de vista, cuya orientación busca sacudirse a la administración pública a efecto de que se vuelva más eficiente y eficaz. Y ese es el objetivo que la gerencia pública busca obtener, explicó el doctor José Martínez Vilchis, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México, al dictar la conferencia magistral La Gerencia Pública en México y sus resultados en las entidades federativas, ante universitarios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. La transparencia y la rendición de cuentas son dos elementos fundamentales que están vinculados con el desarrollo democrático del país, lo cual es importante porque a través de la información que reciben los ciudadanos se puede conocer qué es lo que hacen los gobernantes y las instituciones políticas, planteó Ruperto Retana Ramírez, Contralor General del Instituto Electoral del Estado de México, ante estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tecámac, en el marco del ciclo de conferencias sobre cultura política democrática y educación cívica 2013, que en forma conjunta impulsan el IEM y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México. Con la presentación de un amplio abanico de tópicos abordados por invitados especialistas en la materia político-electoral, el programa televisivo del Instituto Electoral del Estado de México, Entre Todos, cumple un año de transmisiones en forma ininterrumpida, con 50 emisiones a través de las señales de televisión mexiquense y la conducción de la periodista Guadalupe Juárez, consolidándose como un espacio abierto a la promoción y difusión de la cultura política democrática, creado para brindar información, impulsar el diálogo, la reflexión, el análisis y, sobre todo, el debate libre de las ideas. Una vez que el Consejo General del IEM realizó el análisis de los criterios para el desarrollo de la propuesta de demarcación distrital, en sesión extraordinaria y por unanimidad, estimó procedente su aprobación, dado que resultan ser técnicamente adecuados para realizar los trabajos que permitan efectuar los estudios necesarios para el diseño de la propuesta de demarcación distrital electoral en la entidad.
El consejero electoral y presidente de la Comisión Especial para la Demarcación Distrital Electoral del IEM, Policarpo Montes de Oca Vázquez, planteó una serie de recomendaciones para aportar mayor precisión y fortalecer diversos puntos del acuerdo aprobado, y con base en sus atribuciones, la comisión podrá determinar los procedimientos a seguir para, en su momento, someter a la consideración y eventual aprobación del Consejo General del IEM la propuesta de demarcación distrital. ¿Dónde se debe centrar la discusión cuando hablamos del Instituto Nacional de Elecciones que se está proponiendo dentro del Pacto por México en esta reforma política? ¿Dónde debe empezar la discusión cuando hablamos de desaparecer los institutos electorales locales? Si a la gente se le dice que un instituto electoral cuesta mucho y que se va a desaparecer, entonces se compra rápidamente esa idea de que efectivamente se tiene que desaparecer y hay un apoyo ciudadano inmediato. Maestra, ¿cómo podemos empezar esto? Bueno, podemos empezar por los 2 puntos básicos que planteó el Pacto por México y que plantean las 2 iniciativas del PAN y del PRD, de donde surge esta propuesta de la creación de un Instituto Nacional de Elecciones. Y me refiero a los 2 supuestos básicos que ellos señalan como la razón de creación de esta propuesta, que tiene que ver con el costo de los institutos electorales locales, donde se afirma que los institutos electorales locales son más caros que el propio Instituto Federal Electoral y que desaparecerlos implicaría un ahorro en la organización de los procesos electorales. Y el segundo punto tiene que ver también con la falta de autonomía e independencia que señalan de los institutos electorales locales, de los ejecutivos locales en cada estado. Y en el primer caso, bueno, yo debo de señalar que los datos son muy claros. Los institutos electorales locales cuestan al erario de los estados 4.500 millones de pesos, incluso considerando los 13 procesos electorales que hubo en este año, y en el caso del Instituto Federal Electoral cuesta al erario federal 7.500 millones de pesos. Entonces, esos son los datos donde se puede observar de manera clara que ese dato donde señalan que los institutos electorales locales son más caros, pues es falso. Ese es el primer caso. El segundo caso, lo que nosotros hemos comentado, los presidentes de los institutos electorales locales, es que en 23 estados ha habido alternancia política. En el caso de gobernador, en el 57% de los congresos locales, en el partido que tiene la mayoría, y lo más importante es que en el 97% de los municipios de este país ha habido alternancia de más de un partido político y en más de una ocasión. Esos datos también son muy claros respecto a la supuesta falta de autonomía de los institutos electorales locales, de los ejecutivos locales. Maestro Castillo. Bueno, uno de los problemas fundamentales que se debe de considerar y que se debe de reflexionar es sobre la regulación de la competencia que pudiera tener este Instituto Nacional. Como para dar un dato objetivo, la Federación organiza 629 elecciones y los institutos electorales de la República Mexicana más de 3,000. El tema es cómo regularlos y, por ejemplo, cómo insertar alguna figura jurídica como son las candidaturas independientes. Lo primero que tenemos que hacer es cómo hacer una ley general, una ley que sea abstracta, que sea obligatoria, pero que determine los requisitos y condiciones que deben de reunir los partidos políticos y los ciudadanos para participar en elecciones. Y la verdad es que cuando hacemos estudios comparativos de las entidades federativas, pues unas tienen mucha población, otros tienen territorios muy grandes y poca población, y luego nosotros tenemos algunas entidades como el Distrito Federal, donde ellos llevan un avance en cuanto a que ya han creado vocalías delegacionales de manera permanente, y me parece que son avances que se han ido dando. Jalisco, por ejemplo, ha ido ya manejando la urna electrónica en sus elecciones, y entonces esos son adelantos que se han dado a nivel electoral local y que de alguna forma se deben de considerar en una legislación que a mi modo de ver es muy compleja de elaborar. Claro, en el caso de
cuando se habla, meten la mano los gobernadores tienen cooptados a todos los consejeros y a los presidentes de los institutos, les hablan por teléfono, ¿qué? ¿Por qué se da este señalamiento? ¿Qué es lo que se puede decir a la gente del auditorio de cómo se trabaja en realidad y de cómo pues son independientes los institutos electorales, maestro? Bueno, en principio quisiera hacer una reflexión. Por ejemplo, la presidencia de la República cambió de un partido a otro y esto se debió al voto de los ciudadanos mexicanos. Por ejemplo, en Michoacán, un partido tenía la gubernatura, vienen las elecciones y cambió la elección. En Tabasco, otro tipo de partido tenía la gubernatura y vienen las elecciones y pierden la gubernatura. Me parece que con estos 3 ejemplos podemos demostrar que no hay ninguna intromisión de los ejecutivos en la organización de las elecciones. Pero adicionalmente te quiero decir que una elección no se organiza unos días antes. Por ejemplo, en el Estado de México, nosotros empezamos la elección prácticamente un año antes de que se ejecute y realizamos una serie de actividades, un programa de actividades donde tenemos acciones que desempeñar de manera puntual en un calendario y las cuantificamos de tal manera que las elecciones no se improvisan, no son por ocurrencia, todo está planeado, todo está ordenado, todo tiene reglamentación. En el Estado de México tenemos vigentes y aplicando aproximadamente 60 reglamentos internos. Entonces, me parece que es la ley la que nos dice lo que debemos de hacer y nosotros no podemos, dijéramos, considerar, ni siquiera considerar que pudiera haber alguien que nos pudiera hacer alguna sugerencia. Diana, ¿te habla alguna autoridad? No, claro que no. Mira, quienes afirman que hay intromisión de los ejecutivos locales en los institutos electorales locales, ¿qué es lo que están señalando? Que los resultados electorales tienen que ver con esta intromisión. Y como yo señalaba y como ha señalado el presidente del Instituto Electoral del Estado de México, hay alternancia en los estados, en el gobernador que está en su momento después de un proceso electoral. Pero además no solamente es eso, los procesos electorales los organizan los ciudadanos. Recordemos que desde los funcionarios de las mesas directivas de casilla se sortean a los ciudadanos y se les capacitan a los que van a estar ahí. Una vez que los ciudadanos hacen el cómputo en su casilla, llevan el paquete electoral, en el caso del Distrito Federal, a los consejos distritales. Y en los consejos distritales también hay ciudadanos que fueron seleccionados a través de una convocatoria pública, que son los consejeros distritales que hacen el cómputo de cada casilla, hacen el cómputo total de ese distrito y dan los resultados electorales. Entonces, el proceso está en manos de los ciudadanos, la organización del proceso está en manos de los ciudadanos. No puede ser que a estas alturas alguien crea que los procesos electorales se pueden alterar a voluntad de un gobernador. Muy bien, vamos a unos mensajes y enseguida estamos de regreso. La invitación para que se quede con nosotros y sigamos el debate entre todos. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México.
Síguenos a través de www.ieem.org.mx, todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Pues yo creo que sería malo, ¿no? Porque pues representarían a un solo, ¿no? A todo el país uno solo, ¿no? Y no tendrían como la contabilidad de todos los votos, todo lo demás, ¿no? Esta situación debería de ser responsabilidad de cada estado, porque de por sí la situación es algo complicada en elecciones, vamos a decirlo, federales o diputados federales. Y si se hiciera en cada estado, pues sería un poco más complicado, ¿no? Los estados tienen autonomía, entonces desde ese punto, pues yo creo que no sería tan posible, ¿no? Tan lógico. Si esto sirviera para reducir gastos, sería fabuloso, porque considero que se está perdiendo muchos ingresos, muchos recursos para estas situaciones demasiado. Opino que sería favorable porque podrían tener más control. Estamos de regreso, qué bueno que continúa con nosotros Entre Todos. Y bueno, seguimos platicando sobre esta propuesta que hay de crear un Instituto Nacional Electoral. Maestro Castillo, preguntarle, un instituto de estas características a nivel nacional, un organismo centralizado, ¿sería capaz de llevar a cabo, de organizar las elecciones que se llevan a cabo en todos los estados de la República? No, Lupita, me parece que es una actividad muy compleja, que tiene que ver con los regionalismos de cada entidad federativa, que tiene que ver con la participación ciudadana, que tiene que ver con la educación cívica de cada ciudadano, con la organización de sus autoridades, con la actuación de los partidos políticos. Y la realidad es que ahorita tenemos cada año la elección de 14 entidades federativas o de la mitad de la República Mexicana, el siguiente año de la otra mitad, el año que sigue de las federales, y resulta que un Instituto Nacional de Elecciones, si no cambian los calendarios, estaría en elecciones permanentes todo el tiempo. Y esto no sería, desde mi perspectiva, muy bien aceptado por la ciudadanía, porque como los partidos políticos todos son nacionales, entonces la propaganda que circule por radio y televisión va a ser nacional y entonces todo la vamos a escuchar. No hay forma, o tal vez habría mucha complejidad en limitar la señal radioeléctrica al interior de la República y decir en este estado que se escuche y en este otro no. Me parece que es algo más complejo, pero la organización en sí es muy compleja porque hay entidades federativas donde se vota para regidores, en donde nosotros votamos por planillas. Me parece que habría que reflexionar muy bien el tema. No es algo sencillo y además cada entidad federativa tiene una regulación diferente. Yo, por ejemplo, diría, a ver, ¿cómo le va a hacer este código para incluir las elecciones de aquellas personas que se rigen por usos y costumbres? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Como un ejemplo. Diana. No, bueno, es muy complejo. Primero sería la pregunta si va a haber una legislación nacional que incluya las leyes electorales actuales de los 32 estados, porque cada estado tiene sus propias características. Por ejemplo, el Distrito Federal tiene resultados electorales el domingo en la noche. Es el único lugar del país donde en la noche se tienen los resultados y los ciudadanos del Distrito Federal saben quiénes son sus autoridades, qué partido dentro de la contienda resultó ganador para jefe de gobierno, para asambleístas y para jefes delegacionales. Hay ahora estados, por ejemplo, que han regulado el tema de las candidaturas independientes y lo han regulado de manera muy diferente.
¿Qué va a pasar con esas diferencias en la organización de los procesos electorales locales? Están los municipios en el estado de Oaxaca que se eligen por usos y costumbres. Hay una serie de particularidades en cada estado que no está claro qué va a pasar con ellos, y un riesgo que puede pasar es que desaparezcan todos estos avances e innovaciones que se han hecho en los estados. Por ejemplo, ahora en esta iniciativa se propone apenas que exista para nivel federal la votación electrónica. En los estados existe desde 2003 la votación electrónica, en el estado de Coahuila, en el estado de Jalisco y en el Distrito Federal. Y en el Distrito Federal no solamente se ha implementado a través de urnas electrónicas, sino también se ha dado la modalidad de votación por Internet. Es el único lugar en la República que lo hace de esta manera. ¿Qué va a pasar con todas estas innovaciones que se han hecho en los estados si existe una sola autoridad electoral nacional y una sola ley electoral nacional? Entonces, ¿no deben desaparecer los institutos electorales locales por todo este trabajo que desempeñan y que es característico de cada entidad? Efectivamente, en mi opinión, no deben de desaparecer, pero no solo eso, es que es un listado de problemas que se tienen que resolver. ¿Qué pasaría con aquellos ciudadanos que deseen constituir un partido político local, como los ha habido en el Estado de México? Me parece que legalmente no sería procedente que un grupo de personas fuera ante un órgano federal a decirle: tenemos la intención de constituir un partido político local, a usted, autoridad federal. Me parece que es un tema que habría que reflexionar y repensar. Luego, número 2, todos los partidos políticos que tenemos son nacionales y participan en elecciones federales y en elecciones locales. La pregunta es, si desaparecen los institutos locales, ¿habrá prerrogativas para elecciones locales o nada más quedarían unas prerrogativas a nivel federal? Habría que estudiar este tema. Y la otra cuestión que yo quisiera poner sobre la mesa es el tema relacionado con la función del Senado. El Senado de la República tiene muchas funciones, muchas competencias, muchas atribuciones, pero la pregunta es, me parece que la función esencial de los senadores es vigilar y cuidar que las leyes y las constituciones de los estados no sean violadas. Yo invitaría a la reflexión para preguntar si esto de eliminar dentro de un sistema jurídico político de una entidad federativa, llámese como se llame, si está permitido, vamos por parte del Senado que desaparezcan órganos que la Constitución establece que deben de encargarse de organizar, desarrollar y vigilar elecciones, ¿no? Ese es un tema que habría que pensar. Se habla que esto es un retroceso, ¿no? Claro, así es. Yo le diría que es una contrarreforma. El sistema actual que tenemos, donde hay un instituto federal electoral y donde hay 32 institutos electorales locales, es un sistema que se ha construido para dar certeza a la ciudadanía, que se ha construido a lo largo de casi 30 años y que ha generado esta certeza. Si hubiera ahora inquietudes, por ejemplo, en la manera en que se designan a los consejeros electorales del Instituto Federal como de los institutos electorales, entonces establezcamos un criterio general en la Constitución para el nombramiento de cualquier tipo de consejero electoral. Lo que nosotros hemos dicho es fortalezcamos el sistema electoral que tenemos actualmente, fortalezcamos a los institutos electorales locales y fortalezcamos al Instituto Federal Electoral para que la confianza que se haya perdido se recupere y no cambiemos por completo algo que ha funcionado y que no sabemos cuál va a ser el resultado de este proceso, sobre todo pensando en que el próximo año hay procesos electorales locales y el 2015 empieza ya en octubre del 2014. El proceso electoral de 2015 en los estados y el federal empieza en octubre del 2014. No va a haber tiempo tampoco para constituir una autoridad electoral nacional que organice los procesos locales y federales. Entonces, estamos hablando de un tema muy delicado que no sabemos realmente en qué puede concluir o terminar. ¿Se daña el federalismo, maestro? Bueno, en principio el federalismo consiste en esencia respetar que existen estados o entidades autónomas donde deben de seguir el paradigma federal y deben de seguir los mismos procedimientos que se eligen a nivel federal.
A mí me gustaría puntualizar, yo en lo personal no estoy en contra del Instituto Federal Electoral. Creo que ninguno de mis compañeros presidentes está en contra del Instituto Federal Electoral. Lo que nosotros consideramos es que podemos coexistir con reglas muy claras donde a cada quien se le asignen sus atribuciones. Nosotros hasta ahora hemos hecho las acciones que previene la Constitución y que nos da facultades para realizar y organizar elecciones. En el caso del Estado de México, los resultados ahí están a la vista de todos. No ha habido violencia, no ha habido problemas, no han quemado las votaciones, no han tomado ni los consejos distritales ni los municipales, tampoco el Consejo General. Entonces me parece que hemos dado muestras de seriedad, de responsabilidad, de profesionalismo. Pienso que podemos coexistir en un Estado federal, pero si realmente queremos ser una federación fuerte y robusta, entonces podría reflexionarse sobre la idea de que los institutos locales organicen las elecciones de presidente de la República, de senadores, de diputados federales, de ayuntamientos y de diputados locales en su territorio, y que exista un órgano regulador que recopile toda la información y que que se publique a los demás. Pero además trae un efecto dominó esta reforma, porque la pregunta es, ¿y qué se va a hacer con todos los tribunales locales? Me parece que van a seguir la misma suerte que los institutos locales, también van a desaparecer, y entonces aquí se presenta bueno, entonces ya desaparece todo, sí, ¿no? Así es. Bueno, parte de la crítica que se ha hecho también a esta falta de autonomía en los estados no solamente es a los institutos electorales locales, se ha hablado de poderes otros como el sistema judicial de cada estado, se ha hablado de los tribunales de cada estado, se ha hablado de las comisiones de derechos humanos. Entonces la conclusión podría ser esa: desaparezcan todo y que entonces la soberanía de los estados pues ya no exista. Y a mí sí me parece, yo quisiera señalarlo, sí me parece que se afecta la soberanía de cada estado y en este sentido el federalismo. ¿Por qué? Porque cada estado puede darse actualmente las leyes, ¿sí?, que necesita, que le requieren los ciudadanos para organizar sus procesos electorales. ¿Qué está detrás de esta soberanía? Pues está la soberanía de los ciudadanos de cada entidad que desea organizar de cierta manera los procesos electorales. Comentaba yo el caso del Distrito Federal sobre la facilidad del voto electrónico, comentábamos sobre las candidaturas independientes en otros estados, hablamos también hace un momento de que ya existe equidad en las cuotas de género en algunos estados, donde la mitad de las candidaturas que presentan los partidos deben estar incluidas las mujeres. Ha habido avances que han venido de los estados, ¿sí?, y los estados han sido los que han impulsado el desarrollo democrático que después se ha plasmado a nivel federal. Si te parece bien, nos quedamos con esta idea y regresamos. Vamos a una pausa, unos mensajes, y enseguida estamos con ustedes aquí Entre Todos. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM,
Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Estamos de regreso entre todos y seguimos con este debate. Y bueno, le decíamos a usted, nos quedamos con esta idea de los avances que ha habido en los diferentes institutos electorales locales. Maestro Castillo, usted hablaba de las candidaturas independientes, por ejemplo. Sí, les comento a ustedes que, por ejemplo, hay alguna entidad federativa donde piden que para ser candidato independiente aquel ciudadano debe de reunir simpatizantes, listas de personas que sean equivalentes al 7% o al 5%. En el caso del Estado de México, nosotros tenemos una lista nominal de 10.500.000 personas, un poco más. Entonces, pedirle a un ciudadano que reúna un requisito del 2, del 3, del 5% sobre la lista nominal de electores sería tanto como pedirle mayor exigencia que para formar un partido político que se forma con 200 ciudadanos en cada municipio, la mitad más uno de los municipios, y me parece que el factor cuantitativo sería menor a establecer un porcentaje. De ahí la dificultad de crear en una ley federal, dijéramos, porcentajes parejos para la República Mexicana. Y nada más voy a poner un ejemplo. Sí. En Ecatepec y en Nezahualcóyotl, Ecatepec tiene la población de una entidad federativa, incluso de un país centroamericano o más. Entonces me parece que habría que estar pensando muy bien cuáles son los porcentajes que se van a aplicar. Entiendo yo que para toda la República Mexicana, y ahí es donde va a haber una gran dificultad para determinar el factor, porque si lo piden muy alto en el Estado de México, casi será cerrarle las puertas a los candidatos independientes, claro, y lo abrirían en otras entidades más pequeñas. En fin. A unos les quedaría la vara muy alta y a otros muy fácil, ¿no? Sí, así es. Así es, así es. Bien. Y comentaba yo hace un momento que los avances democráticos han venido de los estados hacia el centro, hacia el nivel federal. Recordemos la primera alternancia que hubo a nivel de gobernador fue en 1989 en Baja California, ¿no? Y así ha habido una serie de innovaciones en los estados que apenas a nivel federal se están discutiendo. Hablabas de las cuotas. Hablaba yo de las cuotas de género, pero también está, por ejemplo, la participación ciudadana. Estos mecanismos de participación ciudadana, de democracia directa, que ya existen en los estados, en el Distrito Federal y en 23 institutos electorales que cuentan con algún tipo de mecanismo como plebiscito, referéndum, iniciativa popular, consulta ciudadana, que no existen a nivel federal y que apenas se están discutiendo. ¿Qué va a pasar con todos estos mecanismos? En el Distrito Federal tenemos 12 mecanismos de participación ciudadana directa. Por ejemplo, se acaban de realizar en este año una elección de representantes vecinales y una consulta sobre presupuesto participativo que no existe en ningún otro lado del país. Es decir, se le pregunta a los ciudadanos de un porcentaje del presupuesto de cada delegación, que hagan propuestas de mejora en cada colonia y decidan los ciudadanos en qué quieren que se gasten esos recursos. ¿Qué va a pasar con todos estos instrumentos de democracia directa que han incrementado la participación ciudadana no solo en procesos electorales, sino en cualquier momento del año a través de su participación directa en su colonia y en la mejora de su nivel de vida? ¿Qué va a pasar con todos ellos? Ahora, cuando no se está de acuerdo con los resultados, maestro Castillo, también hay algunas instancias, ¿no? Porque pareciera que ya no hay más, que ustedes deciden, claro, y que aquí se termina todo y que ya no hay más allá, pero hay otras instancias también para resolver esto. Bueno, efectivamente, el Código Electoral del Estado de México y de todas las entidades federativas establece un libro que se llama Ley del Sistema de Medios de Impugnación. Todos los estados tienen medios de impugnación, y cuando algún actor político considera que se ha violado la ley en su perjuicio, tiene derecho a interponer cualquiera de los recursos que establece el propio código.
Esto lo aplican los tribunales locales. Y voy a poner un ejemplo. ¿Funcionan o no funcionan? Bueno, pues en Tabasco hubo hace algún tiempo una elección y posteriormente llegó a la cabeza de justicia, que es la Sala Superior, y anuló la elección de aquella época. ¿Qué significa esto? Que el grado de error que tienen los institutos electorales de la República Mexicana es mínimo. No hay sentencias así muy conocidas donde revoquen todo lo que hacemos. Realmente, más bien, las resoluciones están confirmando nuestros resultados, y yo quiero decirle al público que el voto de los ciudadanos se cuenta y se cuenta bien, y cuando la gente sale a votar se respeta su voto y se le entrega la constancia a quien ganó. Diana. Así es, en el caso de que hubiera alguna decisión que se tomara a nivel de los institutos electorales locales, los partidos políticos o los propios ciudadanos tienen mecanismos a través de los cuales pueden impugnar estas decisiones que se han tomado a nivel de los institutos. La primera instancia son los tribunales electorales, la segunda instancia son las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la última instancia es la sala superior. Quiero decirte que aquí hay otro dato contundente: el 95% de los acuerdos y de las resoluciones que emiten los institutos electorales locales y los tribunales electorales locales se confirman en la sala regional y en la sala superior. Es decir, que el 95% de las decisiones que tomamos son decisiones correctas y apegadas a los códigos electorales de cada estado. Esto es importante. Nosotros tenemos reglas que nos rigen nuestra actuación, y en ese sentido es una confirmación de que nuestra actuación ha estado apegada a derecho y a esas reglas que se han establecido para la organización de los procesos electorales. Seguramente muchos de los amigos del auditorio estarán evaluando y reflexionando con esto que ustedes han aportado aquí esta noche, pero también he escuchado algunas voces que señalan que efectivamente se defiende mucho el trabajo de los institutos porque hay mucho dinero de por medio, ¿no? Hay miles de millones de razones para defender los institutos, y porque también pues cada quien está defendiendo su chamba. Diana. No, en ese sentido nosotros también hemos señalado que no es un problema de personas, es un problema de instituciones que tienen cerca de 20 años organizando procesos electorales, de personal. Por ejemplo, en el Distrito Federal contamos con un servicio profesional electoral a nivel de distrito, ¿sí? Y que está permanentemente actualizándose, profesionalizándose, que tiene ya toda una experiencia acumulada y que le genera certeza a los ciudadanos en la organización de los procesos. De eso es de lo que estamos hablando. Los consejeros somos nombrados por un periodo, y una vez que concluye ese periodo, concluye nuestra actuación y vienen otros consejeros que los nombran, en este caso la asamblea o los congresos locales, y nosotros estamos de paso, nosotros no estamos de manera permanente. Los que están de manera permanente son el personal de los institutos y las instituciones. De eso es de lo que estamos hablando, no de las personas, no de los consejeros. Nosotros estamos un tiempo y nos vamos, pero las instituciones permanecen. Maestro. Bueno, en el caso del Estado de México, los consejeros fuimos nombrados por 4 años y nuestro plazo se vence el 31 de diciembre de este año. Nosotros estamos simplemente porque se respete el sistema de control constitucional y de legalidad de nuestra entidad, y nosotros esperaremos a que la autoridad correspondiente, con la debida oportunidad, cuando hagan la sustitución, entregaremos la institución limpia, en orden, de acuerdo con los trabajos programados, dijéramos dentro de los plazos a los que nos comprometimos, y precisamente esa es una de las razones por las que nosotros no quisimos asistir a algunas reuniones de los consejeros presidentes de la República Mexicana, para que no se fuera a interpretar que el consejero quería apoyarse en sus compañeros para quedarse en una institución. No, nosotros somos hombres institucionales, y el día que se nos venza nuestro término y lleguen nuestros sustitutos, entregaremos las instalaciones y le daremos a la ciudadanía pues un saludo y las gracias por haber confiado en nosotros, porque estamos seguros que cumplimos con la expectativa que ellos tenían de nosotros. Muy bien, vamos a los contextos y regresamos.
La democracia en América Latina todavía está empezando su camino. Tiene muchos retos, como hacer con que la gente participe efectivamente de la política, que no pase a percibir las elecciones como un momento aislado, y sin que busquen acompañar sus candidatos y participar efectivamente en los partidos políticos. Además, me parece necesario fortalecer las instituciones para garantizar la legitimidad. Es necesario que la gente tenga confianza en los resultados electorales y en la justicia, la equidad de las reglas electorales. También la participación ciudadana se puede dar por otras formas, como por manifestaciones, como por consultas populares, además de se quedar esperando que los partidos presenten sus candidatos. Tenemos también que vencer otros retos, como de la democracia económica, con una posibilidad más grande de que la gente participe de la riqueza del Estado y no que se quede un clivaje muy grande entre las clases sociales. La democracia social, la democracia educacional, la democracia cultural. Que los partidos y los candidatos, los gobiernos, se preocupen también con la educación, y no solo la educación formal, la educación para la ciudadanía, una educación política, donde se discuta o se debata desde los primeros años de escuela lo que es la democracia, lo que es el papel de los ciudadanos en la política nacional. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx, todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Estamos de regreso y le quiero agradecer a Lucila Uribe Gutiérrez, la directora general del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, por esta felicitación que nos hace llegar por este primer aniversario que estamos cumpliendo aquí entre todos. También quiero agradecer al Instituto Electoral del Estado de México, a todos mis compañeros aquí en el estudio, en la producción, por haber estado y, bueno, trabajado tan duro para que llegáramos a este primer aniversario. Estamos empezando ya el segundo, pero sobre todo a usted, que nos ha hecho el favor de vernos todos los lunes a las 10 en punto, de platicar entre todos y de debatir los temas que son importantes. Y bueno, seguimos con este tema del día de hoy, de esta noche, muy importante porque cada vez toma pues más calor, cada vez toma más fuerza. Y les quiero preguntar algo que también la gente dice. Los institutos electorales solo trabajan en las elecciones, cuando hay una jornada electoral. ¿Qué hacen los institutos cuando no hay jornada electoral, maestro Castillo? Bueno, hay muchas actividades que desarrollamos. La que es fundamental es el desarrollo de la cultura política y democrática. El Instituto Electoral tiene un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación Pública, de tal manera que nos abocamos de lleno a capacitar a maestros del sistema escolarizado para efecto de que en 13,500 escuelas del Estado de México se organicen cada año elecciones sobre valores, de tal manera que los niños, en lugar de votar por un partido político, votan por un valor,
por la justicia, por la igualdad, por la participación, por el respeto a los demás, por una serie de valores. Y entonces nosotros concentramos a nuestro personal, que es pequeño en época no electoral, lo abocamos una parte a este tema. También tenemos programadas una serie de conferencias magistrales donde todos los consejeros salimos al interior de la República a difundir la cultura política y democrática, a decirles a los niños, a los jóvenes, a los adultos cuáles son las razones por las que deben de votar, por qué su voto cuenta, por qué debemos de confiar en las entidades. Tenemos muchas actividades que hacer cuando no hay proceso electoral. Revisamos nuestros lineamientos, revisamos nuestros reglamentos, el programa de actividades se afina. Estamos ahora en una etapa de transición donde las actividades ahora las vamos a valorar a través de resultados. Estamos haciendo un sistema de evaluación a través de qué se obtuvo con una determinada acción y no nada más trabajar por trabajar. Ahora, vas a trabajar y qué vas a obtener. Eso es lo que vamos a evaluar. En fin, hay un sinnúmero de actividades que se realizan en etapa no electoral. Diana. Bueno, en el Distrito Federal comentaba yo hace un momento que tenemos estos mecanismos de participación ciudadana en donde en este año, por ejemplo, se eligieron representantes vecinales en 1,793 colonias del Distrito Federal y se hace anualmente la consulta sobre presupuesto participativo. En el caso de la elección de comités ciudadanos y consejos de los pueblos, que son estos representantes vecinales, se realiza cada 3 años. Pero en esta ocasión, por ejemplo, tuvimos que no solo hacer la organización del proceso, sino que tuvo una característica especial. Se realizó también la votación a través de Internet. Entonces el instituto desarrolló la modalidad de votación en módulos en donde los ciudadanos en cualquier lugar del Distrito Federal, se instalaron cerca de 250 módulos, podían acudir a votar. Hubo lugares tan importantes como las universidades o las estaciones del metro. Y entonces esta actividad nosotros, en el caso de la consulta presupuesto participativo, la hacemos anualmente. Esto tiene que ver con mecanismos de participación ciudadana directa, ¿no? De democracia directa. Pero nosotros también, por ejemplo, en este año organizamos procesos de capacitación del personal del instituto, de su servicio profesional electoral, de su rama administrativa, y también tenemos que capacitar a todos estos ciudadanos que se acaban de integrar a estos órganos de representación vecinal. Estamos hablando de cerca de 20,000 ciudadanos a los que estamos capacitando en temas de presupuesto participativo. Este año también sacamos la convocatoria para agrupaciones políticas locales. Las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal son aquellas que, cumpliendo con los requisitos, puede constituirse después en partidos políticos locales. El próximo año las agrupaciones políticas locales podrán solicitar realizar y cumplir los requisitos que están en el código para constituirse como partidos políticos. Entonces tenemos una serie de actividades que hacemos anualmente, ¿sí?, con vistas al proceso electoral, con vistas a la representación vecinal, y también que tienen que ver con la capacitación del personal del instituto y la difusión de valores democráticos, como en el caso del Estado de México. Este año, por ejemplo, hicimos el concurso de debate juvenil sobre temas que tenían que ver con la reforma política en el Distrito Federal, y la semana pasada acaba de pasar el debate juvenil a nivel nacional también sobre temas actuales. Tenemos también, participamos con las secundarias del Distrito Federal, apoyándolas a través de un proceso de simulación de una elección para elegir a sus representantes de cada grupo, y los niños y los jóvenes se van adentrando en cómo es la organización de un proceso electoral. Esas son algunas para de que todas se den una las idea actividades de todo que lo que realizamos hacen anualmente. Así es. Yo quisiera agregar una. Sí. Mira, hay una que estamos desarrollando que es sustantiva. Algunos actores electorales dicen que la Cámara está desproporcionada, derivada de que algunos diputados son designados con pocos votos y otros diputados son designados con muchos votos. Entonces, desde hace algunos años se ha impuesto en la ley
la obligación de redemarcar al territorio del Estado de México. Sí. Sin embargo, por la celebración de las elecciones que pues hacen imposible hacer este tipo de trabajos, ahora se están haciendo los trabajos de redemarcación y esperamos que en la próxima elección que se realice en el Estado de México haya un equilibrio entre los distritos para que cueste, dijéramos, de manera proporcional los diputados que van a estar trabajando en nuestra legislatura, Lupita. Muy bien. Y bueno, en esta discusión que está tomando mucha fuerza sobre la creación del Instituto Nacional Electoral, ha habido posiciones muy distintas. De hecho, hemos visto ahora que como que se está suavizando la discusión sobre la permanencia o la no permanencia de los institutos electorales. Hay actores políticos que tenían posiciones muy férreas de no deben ya existir estos institutos electorales locales, pero ustedes han tenido una serie de reuniones con legisladores, con los propios consejeros de otras partes de la República y no sabemos qué va a pasar, pero ¿ustedes qué creen que sea el rumbo que va a tomar todo esto? ¿En qué va a terminar? Bueno, primero déjame comentarte que en estas reuniones que hemos tenido con senadores y con diputados han sido sensibles y nos han expresado su preocupación a tomar decisiones que realmente fortalezcan al sistema electoral mexicano y en ese sentido analizar las propuestas que existen sobre la desaparición de los institutos electorales locales y sobre una sola ley electoral nacional, ¿no? Ha habido esta sensibilidad. El tema, la discusión se ha ampliado, que bueno, tú puedes ver ahora en los periódicos, en los medios, opiniones de consejeros electorales actuales del IFE, de exconsejeros, de especialistas, de académicos, ¿no? Donde se ha retomado con mucha fuerza este tema. Y creo que el consenso primero es, hagamos una discusión seria del tema, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la modificación completa de nuestro sistema electoral que hemos construido en los últimos 30 años, primero. Segundo, veamos y ubiquemos realmente cuál es el diagnóstico y cuál es el problema, para saber si las propuestas que se están haciendo solucionan el problema que se está generando y que requiere la atención a través de una reforma político-electoral, ¿no? Y tercero, creo que precisamente parte de este consenso ha sido ubicar el problema y ver que la medicina que se está proponiendo no va a resolver los problemas, que la desaparición de los institutos electorales locales, la desaparición de los tribunales electorales locales, la desaparición del IFE o el cambio de nombre del IFE e incluso el cambio de nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no van a resolver los problemas de fondo que aquejan a los partidos, que tienen que ver con el uso de los recursos en las campañas. Entonces, vayamos a un análisis serio del uso de los recursos en las campañas y veamos realmente cuál es la manera de atacarlo y de resolverlos. Cuando vamos a este análisis vemos que hay muchas cosas que no son atribuciones de los institutos electorales locales, que son atribuciones de los congresos locales y que es ahí donde se tiene que analizar las problemáticas, porque los congresos locales son contrapesos a los gobiernos o a los ejecutivos locales. Y maestro Castillo, la reflexión final. Bueno, la reflexión final es que yo soy un hombre de instituciones, confío en mis senadores, confío en mis diputados y precisamente las iniciativas tienen eso, la discusión de las ideas, la universalidad de las ideas, la razón por encima de la pasión y sobre todo el beneficio a nuestro país, a nuestro estado y a nuestros municipios. Yo confío en mis diputados, en mis senadores y yo soy un hombre institucional. Muy bien, pues les aprecio a los dos que nos hayan acompañado en esta ocasión aquí entre todos. Maestro, muchas gracias. Estamos cumpliendo ya este primer año y vamos por el segundo. Así que por el segundo. Muchísimas gracias por la confianza. Gracias a ti. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Y muchas gracias también a usted por haber estado aquí entre todos y qué bueno que se ha sumado también a este debate. Que tenga una muy buena semana, muy buenas noches y que la pasen todos muy bien.